Señoritas y señores, buenos días, bienvenidos a esta segunda parte del video de la semana 16, trimestre 2, donde voy a abordar el tema de la elaboración de una tabla de frecuencias para datos agrupados. Esta parte es esencial que usted la domine, la maneje, porque en la siguiente clase vamos a calcular en media, mediana y moda las medidas de tendencia central para datos agrupados, para que con este conocimiento usted pueda resolver o pueda terminar su proyecto examen del segundo trimestre. Poner mucha atención, por favor. Para elaborar esta tabla es necesario tener unos datos, o lo podríamos decir que se va a hacer de la mejor manera con un ejemplo. El tema es elaboración de una tabla de frecuencias para datos agrupados. La mejor manera que tenemos pues, entonces es con un ejemplo. El ejemplo es como en el examen que usted va a hacer, va a recopilar ciertos datos, 30 datos, usted lo va a hacer en el proyecto. Aquí también tengo 30 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 datos. Sería lo conveniente es que usted los tenga ordenados, los tenga agrupados bien bonitos, pero si no está de esa manera no hay ningún problema. Usted va a trabajar de igual manera. Vamos a elaborar una tabla para datos agrupados, como dije. Entonces, lo primero que usted va a hacer, lo primero que usted va a hacer es, usted va a calcular el rango para su tabla. El rango. ¿Qué es el rango? El rango, o cómo se calcula el rango. Usted va a calcular con el dato, o sea, de estos datos que están aquí, el dato mayor menos, o sea, va a ser una diferencia, va a ser una resta, el dato menor. Va a ser una resta. Entonces, vamos a buscar cuál es el dato que tiene el mayor de todos y cuál es el menor. Rango. El dato mayor es 35. El 35 es el dato mayor. Entonces, 35 menos el dato menor de todos ellos. El menor es el número 2. Me había olvidado decirles que para trabajar en tablas estadísticas, con estadística, es siempre conveniente tener una calculadora a la mano. Aunque como al nivel que están ustedes, se puede hacer sin calculadora, no tengo ninguna objeción si usted trabaja con una calculadora. Entonces, 35 menos 2, pues ya sabemos que es 33. ¿Para qué necesito este dato? Ya vamos a ver por qué, para qué calculo el rango. Ya vamos a ver, todavía no. Poco a poco, según como vayamos avanzando, vamos a darnos cuenta la utilidad de cada una de las cosas que vamos obteniendo. Ya está calculado el rango. Luego vamos a calcular el número de intervalos. Ya cuando esté elaborando la tabla voy a ir explicando todo esto de acá. Voy a calcular como segundo paso los intervalos, el número de intervalos. En algunos libros el número de intervalos le pone la letra K. La letra K. Para calcular el número de intervalos, aquí hago una aclaración. El número de intervalos que debe tener una tabla, se recomienda que sean 5, o sea, de 5 hasta 12. Puede ser 5 lo mínimo, y si es una tabla muy, muy grande, puede que tenga hasta 12. Si tiene menos de eso o más de eso, la tabla no es que está mal. Está bien, pero ya no se vería tan bien. Entonces,
Hay ejercicios donde usted le dice, haga una tabla con 6 intervalos, haga una tabla con 7 intervalos, haga una tabla con 5 intervalos. Entonces usted tiene que hacerlo con eso y ya, si le dicen eso, ya va a omitir el paso 2. Pero si no le dicen, usted puede decidir, yo voy a hacer con 5 intervalos, voy a hacer con 6 intervalos, con 7 intervalos. Pero si no le dicen, o si usted no decide y quiere hacerlo de una manera mucho más técnica, aplique la siguiente fórmula. El número de intervalos se lo calcula mediante la expresión 1 más 3.322 logaritmo de n. N es el número de datos. ¿Ya? Bien. Yo sé que ustedes todavía no conocen esta partecita, pero no, por lo tanto no voy a pedirle mayor cosa. Sin embargo, esta parte usted lo puede hacer con la calculadora directamente. Por eso le decía que debe tener una calculadora así como esta. Una calculadora así como esta, donde esta le llaman calculadora científica. Bueno, dice que son científicas. Lo único que tenemos que hacer es, pero antes, perdón. En nuestro caso dijimos que 30, el número de datos, perdón, es 30. Nuestro número de datos es 30. Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es 1 más 3.322 logaritmo de n, que para el caso mío es 30. Esto lo voy a digitar en la calculadora. 1 más 3.322. Aquí hay una flechita que dice log, LOG, logaritmo, y digito 30. Luego digo igual, doy igual, y esto me sale 5.9. 5.9. Repito, voy a repetir. 1 está aquí, más 3.322. 3.322 logaritmo, aquí está el logaritmo del número 30. 30. Igual, 5.9. Esto es igual a 5.9 intervalos. Es decir, 5.9 intervalos. Pero los intervalos no pueden ser 5.9. Deben ser 5, deben ser 6, deben ser 7, deben ser 8 números enteros. ¿Qué es lo que puedo hacer? Yo voy a aproximar el 5.9, lo voy a aproximar al número 6. Yo decido si lo aproximo al 6 o si lo aproximo al 5. O sea, si descarto la parte decimal. Recuerden que eso es decisión del que está elaborando la tabla. En mi caso, como 5.9 está muy cerca del 6, yo voy a tomar como el 6 intervalos. Es decir, mi tabla va a tener 6 intervalos. Luego voy a anotar, a definir la amplitud. El tercer paso es definir la amplitud. Amplitud de intervalo. Ya. La amplitud de intervalo se le denomina con la letra A y es una razón o una división entre el rango. Aquí está la utilidad del rango que no habíamos dicho todavía para qué servía. El rango dividido para el número de datos. O sea, los dos primeros pasos los hago aquí en el tercero. La amplitud, dijimos que el rango es 33, entonces divido 33 para el número de datos, para el número de intervalos, perdón, que dijimos que es 6. Nuevamente voy a la calculadora, 33 dividido para 6, 5.5. 5.5.
5.5. La amplitud o el ancho de intervalo va a ser 5.5. Usted puede trabajar con ese dato o puede trabajar con un redondeo. O redondea al número 6 o redondea al número 5. Usted decide. Yo en este caso lo voy a hacer al número 6. Aquí uno lo hace ya a lo que le convenga, según lo que convenga. Entonces la amplitud va a ser el número 6. O sea, va a tener un intervalo de ancho 6 unidades. Bien, esos son los 3 pasos que usted va a hacer, que son cosas pequeñitas y que usted puede ayudarse con una calculadora. Ahora bien, todo esto que está aquí todavía no tiene sentido mientras no lo aplique en una tabla de frecuencia. Ahora sí, aquí está. Esta es mi tabla para el ejercicio que está aquí. Como aquí habla sobre el tiempo que tarda una empresa de correos en hacer llegar lo que se compra a los clientes, entonces esta columna corresponde al tiempo, a estos datos. Ahí está. La siguiente columna dice marca de clase. Ya vamos a hablar qué es una marca de clase. La siguiente columna dice frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta se la designa con la letra F minúscula y tiene una I como subíndice, una I minúscula. Frecuencia absoluta de los intervalos. Luego hay otra columna que dice frecuencia acumulada que se la designa con la letra F mayúscula y tiene una I como subíndice. Frecuencia acumulada de los intervalos. Bien. Como yo ya calculé y vi que el número de intervalos que va a tener mi tabla es 6, entonces yo puse, ya, esta fila es para los datos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí van a estar los intervalos. 6 intervalos. Una fila para cada intervalo. Bien. ¿Cómo se forman los intervalos? Los intervalos, en el primero se pone el dato menor, en este caso el número 2, y a esto se le suma, a este número se le suma la amplitud, Si al 2 le sumo 6, voy a llegar al número 8. Aquí voy a poner, este no es un menos por si acaso, es separando nada más. No es un menos. Ya. 2, mi intervalo va desde el 2, le voy a poner un corchete para indicar que esta cantidad forma parte del intervalo y al final un paréntesis para decir que este 8 no forma parte de este intervalo, o sea, no se lo tome en cuenta. Si fueran decimales, fuera hasta 7.9, pero el 8 no. El siguiente intervalo comienza con 8, es decir, con este número de aquí, y si a este 8 le sumo 6, que es la amplitud, voy a llegar hasta el 14, que no se incluye. Ya llevo un intervalo, 2 intervalos y voy a hacer los siguientes 4 intervalos. Comienzo con el 14 que lo incluyo aquí y llego hasta el 14 más 6, más este 6, 20 que no se incluye. Siguiente intervalo, este número de aquí que se lo incluye acá hasta el 20 más 6 que es 26. Sigo. Siguiente intervalo, este número que es 26 hasta el 26 más 6 que es 32. Y finalmente este número que es 32 hasta el 32 más 6 que es 38. Observen ustedes que en este último
intervalo está el número 38 y que el número 38 no lo tenemos como dato acá, tenemos el máximo 35. Eso no importa, eso no importa, eso no importa. Lo que no puede haber es que si yo tengo como dato máximo el 35, aquí llega hasta el 34. Eso no puede ocurrir. Otra cosa que se puede hacer es que yo comencé con el dato mínimo, que es el número 2. Pero si yo hubiera comenzado con el 0. Eso no importa, no tengo ni el 1, ni el 0, ni el 1 acá en los datos, pero yo pude haber comenzado con el 0 o pude haber comenzado con el 1. Eso no importa. Lo que debe haber es que en el primer intervalo esté el dato menor y en el último esté el dato mayor. Así está elaborado entonces mi tabla de frecuencias. Aquí ya están elaborados los intervalos. Los intervalos. Esto es lo que más complicado es porque se necesitan ciertas cositas, pero son cosas pequeñitas que usted se ayuda con la calculadora. Ahora bien, ¿qué es una marca de clase? Vamos a ver qué es la marca de clase. La marca de clase es el promedio que hay entre estas dos cantidades. Marca de clase, lo voy a poner acá. Entonces, marca de clase. Para el primer intervalo va a ser 8 más 2 sobre 2. Así se calcula el promedio. Se suman y se divide por el número de sumando, que en este caso es 2. 8 más 2 es 10 y dividido para 2, esto es 5. En el primer intervalo, la marca de clase es 5. El punto medio entre el 8 y el 2, o entre el 2 y el 8. 14 más 8, 22. 22 dividido para 2, 11. 20 más 14, 34. La mitad de 34, 17. 26 más 20, 46. La mitad de 46 es 23. 23. 32 más 26 vienen a ser 58. La mitad de 58 es 29. 38 más 32 vienen a ser 70. La mitad de 70 es 35. Esa es la marca de clase. La marca de clase es la cantidad, es el promedio de la suma de cada intervalo. 8 más 2, 10, dividido para 2, 5, 14 para más 8, 22, la mitad 11 y así sucesivamente. Aquí hay una fila donde dice total. Aquí hay una fila donde dice total. Esta fila de total no se lo utiliza para todas las columnas. Hay ciertas columnas que sí requieren un total y ciertas columnas que no requieren total. Por ejemplo, la marca de clase no necesita un total. Aquí no vamos a utilizar nada. Bien, vamos con frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta, déjame ver dónde están los datos. Acá están. La frecuencia absoluta es el número de veces que aparecen los datos en este intervalo. Por ejemplo, vamos a ver, o voy a ver, cuántas veces aparecen los números que van desde el 2 hasta el 7. Del 2 hasta el 7. Mira que el 8 no se toma en cuenta aquí, por eso está el paréntesis. El paréntesis indica que este número no se lo toma en cuenta en este intervalo. Entonces voy a buscar a ver cuántos números van desde el 2 hasta el 7. Voy a buscar del 2 hasta el 7. 1, 2, voy a poner rayitas acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Hay 10 datos que están en este intervalo. Entonces, frecuencia absoluta, 10. Para el siguiente intervalo, la frecuencia absoluta va, cuento los números que van desde el 8 hasta el número 13. Perdón, para que usted se le haga más fácil este asunto, vaya tachando los números que ya tomó en cuenta. Entonces voy a hacer de nuevo, del 2 al 7. Esto de aquí, todo esto vaya tachándolos para que se le haga más fácil lo que ya hizo. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Correcto, estamos 10. Ahora vamos desde el número 8 hasta el número 13. Del 8 al 13. Del 8 al 13 está el número 10. Este de aquí. ¿Qué más? Otra vez el número 10. El número 13. El número 12. El número 13. El número 13 y el número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 veces esos 7 datos tengo ahí. Frecuencia absoluta para el siguiente intervalo, que es del 14 al 19. Del 14 al 19. 14 al 19. Ahí está el 16, está el 19. Sigo buscando. El 18 también entra ahí. Y creo que nada más. Tengo 3. Este número de aquí, este de aquí y este de acá. Son 3. Entonces aquí anoto 3. Para el siguiente intervalo, del 20 al 25. Del 20 al 25. Está el 22. Voy a tachar esto. ¿Dónde está el otro? El 22. El 25. El 20. Otra vez el 20. Y nada más. Entonces tengo 1, 2, 3, 4. 4 datos. Del 26 al 31. 26 al 31. Del 26 al 31. Está este. Déjame eliminar esto de aquí. Del 26 al 31 tengo este. Este de aquí, perdón. Van 2. 3. Y creo que nadie más, ¿no? Otra vez 3. Del 32 al 35. Porque recuerden que solamente era hasta el 35. Del 32 al 35, pues entonces lo que están faltando. 32, 1. 35, 2. 33, 3. 3 datos. Aquí sí tengo que sumar. Aquí tengo que sumar. Aquí sí debo obtener un total. Y aquí debe darme 30, que es el número de datos que he anotado. 30, aquí debe sumar 30. Vamos a ver. Si no suma 30, tengo que volver a los datos y revisar cuál me falta. 10, 17, 20, 24, 27, 30. Sí, 30 datos tengo, entonces está bien hecha tomado los datos. Eso se llama frecuencia absoluta. Simplemente ir mirando, ir anotando, ir mirando, ir anotando. Ahora, frecuencia acumulada. Voy acumulando. Acumular significa ir agregando, poniendo, sumando, sumando, sumando. Eso es acumular. Entonces, para el primer intervalo es este de aquí. Siempre anoto el de aquí. Como no tengo un dato anterior, como no tengo una frecuencia anterior, pues esta viene a ser la base. Para el siguiente intervalo, 10 más 7, 17.
Para el siguiente intervalo, 17 más 3, 20. Para el siguiente intervalo, 20 más 4, 24. Siguiente intervalo, 24 más 3, 27. Y finalmente, 27 más 3, 30. Tampoco necesito un dato total aquí al final. Esto no lo vamos a llenar. Lo que sí tengo que darme cuenta es que este dato de aquí coincida con el de acá. Si no coincide, algo está mal. O está mal esta suma o está mal lo que hice acá. Estos datos tienen que coincidir. Y hasta ahí la elaboración de una tabla de frecuencias con datos agrupados. Es algo sumamente sencillo. Esto le corresponde hacer en la ficha de trabajo del día de hoy. Una tabla de frecuencia para datos agrupados donde usted va a tener una columna para los datos, donde van a ir los intervalos. Va a tener una columna donde va a estar la marca de clase, que es el promedio de esto. Va a haber una columna para la frecuencia absoluta que se la saca del ejercicio de los datos que usted tiene, y una frecuencia acumulada que se saca sumando las frecuencias absolutas. Hasta ahí el trabajo del día de hoy. Para la clase siguiente vamos a encontrar o vamos a calcular la media, la mediana y la moda utilizando una tabla de frecuencias con datos agrupados. O sea, esta tabla la voy a utilizar para calcular lo que viene acá, pero eso veremos en la siguiente clase. Por el momento eso es todo. Pasen bien, cuídense mucho y hacer bien su trabajo.